Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro cuarto laboratorio. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les trata el viernes? Espero que bien. Y bueno, vamos a acabar el viernes con un laboratorio, nuestro último laboratorio. En este laboratorio prometo que va a ser simple. Vamos a trabajar con la ley de Hooke, que es un tema que hemos revisado de manera extensa. En la primera parte vamos a revisar el laboratorio juntos, como siempre. Y después vamos a pasar a los grupos para que ustedes puedan trabajar con el laboratorio, como siempre, de manera grupal y van a poder entregar el taller de laboratorio hasta el día de mañana, como siempre. Bien, en breves minutos se va a habilitar la opción para que ustedes ya puedan descargar el material del laboratorio de la clase de hoy. Bien. Tuve un problema. Se me, se me fue el Zoom, pero ahora volvemos. Ok. Bien, entonces les estaba comentando de que para el día de hoy tenemos nuestro último laboratorio y vamos a seguir la misma metodología de siempre. Antes de eso, consulta, alguna pregunta en general, dudas, comentarios sobre la corrección de las prácticas.
Bien, vamos a ver si ahora sí se mantiene estable el Zoom. De acuerdo. Ok. Bien, antes de empezar el laboratorio, recordarles a todos de que en esta última unidad, en la unidad que acaba de pasar en la semana pasada, o la que acabamos de empezar en la semana pasada, estamos trabajando con el movimiento de los sólidos rígidos. Este es un tema completamente nuevo, comparado con los temas que hemos visto anteriormente, que era la dinámica de la partícula, y este tema nos va a acompañar un par de semanas más. Bien, así que no, bueno, entonces yo les sugiero fuertemente que aprovechen el fin de semana si es que tienen la oportunidad, el tiempo y las ganas de repasar lo que hemos venido viendo esta semana, ¿ok? Acerca de la rotación del sólido rígido, el cálculo del momento de inercia. Vamos a utilizar esta información muchísimo en el par de semanas que nos quedan de clase todavía, ¿ok? Listo. Ok, vamos a empezar dando las indicaciones generales del laboratorio. Vamos a empezar poco a poco. Este es nuestro cuarto laboratorio. Como siempre va a tener una calificación que representa el 5% de la nota total. Vamos a trabajar con los laboratorios FET y, bueno, ¿cuál va a ser la metodología? Vamos a trabajar en clase. Ustedes van a reproducir la experiencia grupalmente y después van a poder, bueno, van a tener un tiempo prudencial hasta el día de mañana para entregar el informe de laboratorio. Muy bien. Ok, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy, el día de hoy en el laboratorio? Bien. Eh, el tema responde o puede ser parafraseado mediante la pregunta: la caída de una persona aquí, por ejemplo en esta imagen, a un bungee, implica interacciones entre energía cinética, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Muy bien, en este caso se conservará la energía. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el laboratorio que vamos a ver en la clase de hoy? Pues, en la clase de hoy vamos a estudiar desde el punto de vista energético el comportamiento de los resortes, ¿sí? Pero no va a ser cualquier tipo de resorte. Va a ser un resorte que va a estar acoplado a una masa y esta masa va a hacer que el resorte se elongue en función de su peso. O sea, se va a elongar en la vertical. Lo que nosotros pretendemos en este laboratorio es determinar la conservación de la energía para este tipo de sistemas en el cual están involucrados tanto la fuerza elástica como la fuerza gravitatoria. Pero nuestra intuición teórica nos dice de que si la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica están implicadas, esas fuerzas son conservativas, entonces la energía mecánica total del sistema se debería conservar. Entonces, el objetivo último de nuestro laboratorio es justamente probar eso. Para el caso de estudio que vamos a tener, probar que la energía mecánica se debe conservar. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos declarando abiertamente cuáles son nuestros objetivos y las conclusiones a las que ustedes deberían llegar tienen que estar asociadas a este objetivo, aprobar la conservación de la energía mecánica. Okay. De todo lo dicho, el logro de esta sesión es que al finalizar esta unidad, el estudiante analiza y determina los cambios de energía potencial en un sistema de masa resorte utilizando el simulador FET. Bien, entonces vamos a pasar les voy a pasar a mostrar la guía de laboratorio que ustedes ya pueden ir accesando en Canvas. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el archivo de Word. Muy bien. Aquí estamos. Esta es la guía de laboratorio para el día de hoy. Perfecto. Entonces, ¿de qué trata este laboratorio? Como pueden ver, aquí les da el saludo, bienvenido a la práctica de laboratorio simulado, en donde podrás calcular la constante de fuerza en un resorte
e investigar los cambios de energía potencial en un sistema masa-resorte. Entonces, aquí tienen el link para entrar a el laboratorio de masas y resortes. ¿De acuerdo? Así que me gustaría que todos entren al link de laboratorio. Si no pueden entrar por el Word, pueden entrar por el link de Canvas. En Canvas van a encontrar el link que les voy a enviar directo al laboratorio de masas y resortes. ¿Ok? Muy bien. Yo voy a abrir el laboratorio de manera aparte para verlo juntos. Bien, entonces todos deberíamos estar en este laboratorio, en el laboratorio de masas y resortes. Este laboratorio de masas y resortes tiene muchas posibilidades interesantes. ¿Okay? Seguramente varios de ustedes están trabajando ya con este laboratorio en el proyecto final de ustedes. Bien, evidentemente podemos colocar masas, diferentes tipos de masas, y estas masas van a hacer oscilar el péndulo. ¿Okay? Por suerte, cuando colocamos esta masa, vean ustedes, podemos modificar en tiempo real el valor de la masa. ¿Okay? Así que no tenemos que agregar más masas, solamente lo cambiamos en tiempo real. Bien, evidentemente, cada vez que cambiamos el valor de la masa, está cambiando la velocidad angular. ¿Okay? Todos recordemos de que el valor de la masa en un sistema de masa-resorte, ¿okay? Afecta el valor de la velocidad angular. Muy bien. Además, también podemos cambiar la constante elástica de resorte. Vemos que cada vez que movemos, aumentamos la constante elástica de resorte, entonces la velocidad angular también aumenta, lo que tiene sentido, ¿no? Muy bien. Ok, entonces tenemos diferentes posibilidades en este laboratorio. Okay. Además tenemos voy a poner un stop, tenemos la capacidad de tener una línea movible, tener una línea en la posición de equilibrio. Okay. Y con estas líneas podemos medir las elongaciones que se van a producir cuando coloquemos masas, ¿no? Cuando no colocamos ninguna masa, entonces vemos dónde está ubicado el resorte. Está en su posición de equilibrio.
¿ok? La línea verde aquí justamente coincide con con la posición de equilibrio. Si agregamos una masa, entonces cambia la posición de equilibrio. Tenemos una nueva posición de equilibrio. O sea, evidentemente el sistema se ha elongado. ¿Ok? Si seguimos aumentando el valor de la masa, obviamente la posición de equilibrio sigue cambiando. Ajá. Muy bien. Ok. Eso es evidente, bueno, comparado, si es que recordamos la ley de Hooke, ¿no? A mayor masa hay un mayor peso, por lo tanto la elongación será mayor. ¿Okay? Entonces, con ese cambio de línea vamos a poder medir nosotros las elongaciones que se producen al cambiar las masas, al cambiar las cargas que estamos aplicando sobre el resorte. Bien, esto vamos a utilizarlo en nuestro laboratorio del día de hoy. Okay, stop. Como pueden ver, entonces es simple trabajar en este caso y vamos a pasar ahora sí a la guía de laboratorio. Profe, disculpe. Sí, Herbert. ¿Qué significa cada línea? ¿El Sí. rojo, el verde? Ujú. Voy a volver un segundo. Vamos a resetear esto. Ok. Ok. La línea azul es la línea cuando el resorte no ha sido elongado. Okay. Ahí no hay ningún problema. Okay. La línea verde es la línea que nos indica la posición de equilibrio del sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que si agregamos nosotros una masa, bueno, aquí es la posición de equilibrio, como pueden ver, coincide perfectamente con la longitud inalterada de el resorte, evidentemente. ¿Okay? Pero si agregamos un peso, ese peso está produciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, al producir una fuerza, está cambiando la posición de equilibrio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir de que como ahora estoy agregando un peso, mg, okay, ese peso se va a contraponer a la fuerza de Hooke, kx. Okay. Entonces, ¿cuánto vale este valor de x? Bueno, ese valor de x justamente es el necesario para mantener el sistema en equilibrio, o sea, vale mg sobre k. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, mientras más aumente el valor de la masa, mientras más aumente, bueno, mientras vaya aumentando el valor de la masa, si va aumentando el valor de la masa, va a tener que aumentar el valor de la elongación. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ok, vamos a ver, cambiamos el valor de masa, ¿no? ¿Vean? Cambia la masa y cambia el valor de X, claramente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a medir la elongación como punto de referencia, la línea azul, y la línea verde vendría a ser la elongación que conseguimos para que el sistema esté en equilibrio. ¿Perfecto? Muy bien. Ok. Bien. Entonces vamos a ver la experiencia que tenemos que tratar en la clase de hoy. Tenemos dos experiencias, ¿ok? El objetivo de nuestro laboratorio va a ser doble, vamos a darnos cuenta. En la primera parte vamos a estudiar la ley de Hooke. ¿Okay? La primera parte nos va a servir para estudiar la ley de Hooke. Ok, veamos entonces. Bien, en la primera parte entonces vamos a colocar en masa, el valor de masa vamos a colocar en 50 gramos. Okay. Vamos a colocar el valor de la constante de resorte en la tercera de las ranuras. Bien, vamos a fijar entonces esa constante elástica y vamos a determinar cuánto vale. O sea, vamos a dejarlo en la tercera de las ranuras, pero queremos determinar cuánto vale eso en newton sobre metros. ¿Cuánto vale K? Sí. Ok, para eso, ¿qué vamos a hacer? Bien. Entonces, vamos a aplicar la masa de 50 gramos y vamos a medir la elongación. ¿De acuerdo? Vamos a medir la elongación para la masa de 50 gramos. Ok.
Después vamos a medir qué elongación se va a producir, pero ahora no para una masa de 50 gramos, sino para una masa de 100 gramos. Después agregamos una masa de 150 gramos, medimos la elongación que produce, después medimos la elongación que produce para una masa de 200 gramos, luego para una de 250 gramos y finalmente para una de 300 gramos. Una vez que tenemos esta tabla llena, tenemos la tabla llena de la elongación que se produce y la que está a la mano derecha, la columna que está a la mano derecha es de la fuerza que se ha aplicado sobre el resorte. Evidentemente, la fuerza que se ha ejercido sobre cada uno de los resortes es mg, el peso. Entonces, en esta tabla debería ir el peso de cada una de las masas. Muy bien. ¿Para qué? Para después graficar justamente esta tabla. Vamos a GeoGebra, como hicimos en el laboratorio pasado. Y con estos datos en GeoGebra, perdón, con estos datos en GeoGebra, graficamos fuerza versus X. O sea, determinamos esta gráfica. La gráfica usual de la ley de Hooke, ¿no? Fuerza versus X. Muy bien. ¿Por qué? Porque gracias a eso voy a poder ubicar todos estos puntos, todos esos pares ordenados en GeoGebra. Cuando los ubique, se va a formar una recta, o se debería formar una recta. Y ustedes ya saben cómo pedirle a GeoGebra que les dé la ecuación de esa recta que se va a formar. Le piden a GeoGebra que les dé la ecuación de la recta y evidentemente aquí el resultado más importante es la pendiente. La pendiente que va a aparecer en la ecuación de la recta. Pregunta, ¿qué información útil nos va a dar la pendiente en este gráfico? ¿Qué sería la pendiente en el gráfico de fuerza versus elongación? Si tenemos una recta, esta recta va a ser del tipo fuerza igual a la pendiente sería como mx. Bien. Entonces, ya sabemos que en la ley de Hooke, esta es la constante elástica. Así que la pendiente en este caso justamente va a ser la constante elástica. Bien. Entonces, ustedes colocan sus puntos, le piden al GeoGebra que les dé la ecuación de la recta, y de esa ecuación de la recta pueden determinar directamente el valor de la pendiente. Y ese sería el valor experimental que van a encontrar ustedes de la constante elástica. Ese valor lo colocan aquí. El valor numérico de la constante elástica lo colocan aquí. Y vamos a utilizar ese valor de la constante elástica para la siguiente parte de la experiencia. Esta sería la primera parte, entonces. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo bien. Sí, profesor, la distancia en metros, ¿verdad? Sí, Claro, profesor. sí, en las unidades exactamente, ¿no? En newtons y metros. Newtons sobre metros, la constante son las unidades de K. Exactamente. Muy bien. Después van a tener que responder una pregunta. Muy bien. ¿Por ahí? ¿No? Y vamos a pasar a la siguiente parte de la experiencia, que ese es el objetivo 2, entonces. Ahora vamos a quedarnos, ya tenemos este valor de K, no vamos a mover la constante elástica, vamos a trabajar con la que ustedes han conseguido. Y vamos a hacer el análisis, pero ahora un análisis energético. Ojo ahí.
Entonces, ¿cómo es el estudio en el segundo caso? En el segundo caso, vean aquí. Ok. Vamos a empezar a colocar el objeto a una altura fija. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar con la masa de 250 gramos. Empezamos con la masa de 250 gramos y hacemos una pequeña elongación en la masa de 250 gramos, que está soportada por el resorte. ¿Ok? Entonces vemos. Empezamos, acá dice, ¿no? Haz clic sostenido en la masa de 250 gramos y ubica en el extremo inferior del resorte de tal manera que se estire 0,08 metros, sin soltar la masa. ¿De acuerdo? Importante esta parte. Entonces, esto va a comenzar nuestro estudio energético. Vamos a elongar, sin soltar la masa, 8 centímetros a resorte. ¿De acuerdo? Lo movemos, como pueden ver aquí, 8 centímetros de su posición de equilibrio. Muy bien. Una vez que hacemos eso, liberamos a la masa. O sea, soltamos. Soltamos el botón. ¿Bien? De forma que descienda hasta que el resorte presente su máxima elongación. Muy bien. Entonces vamos a soltar y obviamente cuando soltemos la masa va a caer y va a llegar al punto de su máxima elongación. Aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vean. En la primera parte del movimiento, el objeto había sido elongado 8 centímetros. Muy bien. En la segunda parte del movimiento, al final, cuando consiga su máxima elongación, ¿qué tipo de elongación tendrá? X2. Ok, ustedes tienen que registrar cuánto vale esta máxima elongación que va a conseguir el resorte. ¿De acuerdo? Ok, hay que registrar. Y además de eso, que ustedes pueden registrar, deben ser capaces de registrar la altura inicial en la cual se encontraba la masa sobre un referencial que ustedes lo van a escoger, arbitrariamente. El referencial ustedes lo escogen arbitrariamente, no hay ningún problema en la elección de referencial, pero eso sí, una vez que escogen un referencial, todas las mediciones tienen que ser hechas en ese mismo referencial. Entonces registran la altura inicial de la masa y registran la altura final de la masa. Ok, perdón. Vamos a hacerlo estandarizado. Entonces la altura inicial va a ser toda esta altura y la altura final vendría a ser toda esta altura acá. Okay. ¿Por qué necesitan hacer ese tipo de mediciones? Porque vean, si ustedes conocen la elongación inicial y la elongación final, pueden determinar cuánto vale la energía potencial elástica inicial y la energía potencial elástica final. Si ustedes determinan cuánto vale la altura inicial y la altura final, van a poder determinar cuánto vale la energía potencial gravitatoria inicial y la energía potencial gravitatoria final. ¿Okay? Además de eso, al inicio del movimiento, el objeto está en reposo, ¿cierto? Entonces, al inicio del movimiento, la velocidad inicial es 0. Y al final del movimiento es cuando el objeto tiene su máxima compresión, entonces su velocidad final también es 0. ¿Okay? Así que podemos hacer todo el estudio energético aquí. ¿De acuerdo? Todo el estudio energético. Como sabemos que solamente entran en juego la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria, la energía total del sistema se debe conservar. Entonces decimos, energía inicial debería ser igual a la energía final. O esto es lo que queremos probar nosotros experimentalmente. ¿Okay? Como en los dos casos, la energía es completamente potencial, porque no hay energía cinética en los dos casos, tendríamos aquí energía potencial gravitatoria inicial más la energía potencial
elástica, ¿no? Inicial. Y esto debería ser igual a la energía potencial gravitatoria final más la energía potencial elástica final. ¿Ok? Nosotros deberíamos ser capaces de probar esta relación. ¿Cómo lo vamos a probar? Mediante el uso de la siguiente tabla. Una vez que hemos registrado entonces la elongación inicial, la elongación final, la altura inicial y la altura final, pasamos a registrar la siguiente tabla. Okay. Vean. Vean, aquí en esta tabla empiezan colocando entonces, ya saben que la elongación inicial vale 8 centímetros. Okay. Solamente preocúpense en esta tabla, por ahora, en esta columna. Bien, la primera elongación era 8 centímetros. La elongación final, ustedes tienen que determinarla. Okay. Pero con estas elongaciones, ya hemos dicho que ustedes pueden determinar la energía potencial inicial, la energía potencial elástica, perdón, inicial, y la energía potencial elástica final. Además, pueden determinar cuánto está variando la energía potencial elástica. Por otro lado, pueden determinar la altura, ya hemos dicho la altura inicial y la altura final. Y conociendo la altura inicial y la altura final, ya pueden determinar cuánto sería la energía potencial gravitatoria inicial y la energía potencial gravitatoria final. Y por lo tanto pueden determinar cómo ha variado esa energía potencial gravitatoria también. ¿Okay? Lo importante es que estos dos resultados deben anularse. Bueno, estoy adelantando justamente lo que ustedes deberían conseguir o lo que ustedes deberían observar. Ustedes deben observar que la variación de la energía potencial gravitatoria y la variación de la energía potencial elástica, cuando se sumen, se deberían anular. Experimentalmente. Se deberían anular. ¿Por qué? Por conservación de la energía. Por lo que lo que acabamos de decir arriba. ¿Okay? Energía potencial, habíamos dicho que energía potencial gravitatoria inicial más la energía potencial elástica inicial debería ser igual a la energía potencial gravitatoria final más la energía elástica final. ¿Ok? Bueno, si pasamos aquí a restar al otro lado, ¿qué tendríamos? UG2 menos UG1 más UE2 menos UE1, ¿no? Igual a 0. ¿Ok? Así que este resultado debería anularse. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes deberían encontrar experimentalmente. Si lo hacen, ¿todo bien? Check. Y pasan a la siguiente tabla. La siguiente tabla es la misma tabla, es el mismo procedimiento, perdón. El mismo análisis tienen que hacer, pero ahora para una elongación inicial diferente. ¿Recuerdan que la elongación inicial que ustedes iban a fijar anteriormente era para 8 centímetros? Ok. Ahora van a hacer una segunda experiencia, pero con una elongación inicial de 10 centímetros. Y repiten otra vez todo el mismo análisis y deberían llegar a la misma conclusión. ¿Okay? Es para que lleguen a la misma conclusión en una experiencia distinta. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta tabla? Profe, bueno, buenas tardes. En el link del simulador. Está en Canvas, en donde dice rúbrica de laboratorio. Ahí está el link del laboratorio. Sí, hay GeoGebra, o sea, no, yo pensé que se iba a abrir Sí se uno más abre, a abajo. mí se me abre. No sé si de repente hay problemas o O sea, solamente... cuando yo aprieto algo, me sale, pero me sale, pero para buscar dónde está. O sea, me sale la página general, no una página especificada de resortes. Ok, voy a O de repente no sé cómo voy a hacerlo. compartir el link. A ver, un segundo. O Ahorita lo podría comparto antes de enseñarnos pasar cómo a la entra parte... usted. Sí, Jesús, perdón.
O podría entrar usted para ver cómo lo hace, cómo entra por el Canvas. De repente lo estoy haciendo mal, yo. Ajá. Manuel dice que se puede entrar por el Word. Si no, ahora cerrando el Word, ¿ok? Antes de pasar a la parte de grupos, coloco el link, ¿de acuerdo? Solamente un minuto para acabar con el Word primero. Y, ok, entonces, esto es la tabla que hay que llenar. Esas son las conclusiones a las que ustedes tienen que llegar, ¿ok? Por favor, no pierdan de vista las conclusiones. Una vez que llenan esa tabla, ya van a poder responder esta pregunta y, como saben, al final van a tener que escribir las conclusiones de sus observaciones de este laboratorio, que es la parte más importante donde ustedes van a mostrar que han entendido lo que han hecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? El trabajo se envía en formato PDF. ¿Ok? La fecha de entrega es hasta el día de mañana a las 11:59. Muy bien. Voy a compartir el link por si alguno de ustedes no ha podido accesar todavía. Ujú. Voy a ponerlo en español primero. ¿Dónde está español? No encuentro el español. A ver, un segundo. Castellano, no hay castellano, español. No lo veo. Portugués, español. Ok. Y el link está por... Estará... El de los resortes. Aquí está. Muy bien. Ok, voy a colocar el link en el chat para que puedan ingresar si es que no han podido accesar todavía. Y listo, en breve voy a abrir los grupos para que también se puedan colocar manualmente. Bien, ahí está el link. Ok, voy a dejar para que puedan usar la pantalla todos. 8 grupos. Y bueno, tenemos tiempo, unos 45 minutos, para que puedan trabajar ustedes. Y después cerramos las salas para dar unas últimas informaciones. Ok, ya saben que cualquier duda me pueden llamar a las salas y bueno, lo resolvemos ahí. Perfecto. Exactamente, aparecen 4 opciones. Ajá, la de laboratorio, exactamente como está en el Word.
Muy bien, vamos cerrando entonces nuestro último laboratorio. No sé si hubiese preguntas, dudas que hayan quedado antes de acabar la clase. Ninguna, profesor. Muy bien, Fernando. Igual espero el trabajo de todos hasta el día de mañana para ponerles sus 20. Y espero, de verdad, sinceramente, poner muchos 20. Por favor, tienen tiempo para clarificar perfectamente lo que han venido haciendo en este laboratorio. Tienen tiempo suficiente. Dense el tiempo, 15 minutos de análisis para poder escribir unas buenas conclusiones. Y eso sería todo. Antes de cerrar, consultas, dudas finales. Si no hubiese ninguna pregunta, me despido de todos. Buen final de semana y nos vemos el próximo lunes ya. Un abrazo. Cuídense. Buen fin de semana, profesor. Muchas gracias, Oscar. No, profesor, gracias. Nos vemos, Fernando. Cuídate. Buenas noches, profesor. ¿La siguiente semana hay práctica, profe? ¿Me parece o no? No, la próxima semana tenemos nuestro encuentro, nuestro último encuentro sobre el avance de los proyectos. Ese día, ¿qué va a ser? ¿Qué día será? El día viernes. Ya, lunes, Lunes miércoles y todavía hay miércoles clases clase. normales. Exacta. Y el viernes presentamos, ya tenemos que, va a abrir un, No, es solamente para una revisión de los avances, como las últimas veces, no es la entrega final, solamente es para monitorear los avances y poder asesorarlos. ya, pero a esta altura ya debería estar acabado, ¿no, profe? Ya que ya hemos acabado, solo estamos ajustando, ordenando esas cosas, nada más. Sería genial que para el próximo viernes ya tengan listo su trabajo, pero no es la entrega final todavía es en la semana 17. Bueno, si ya lo tenemos ya casi concluido, pero sí sería bueno un feedback de su parte. Espero eso ser de verdad. Ya, buenas noches, profe. Ya. Nos vemos, Buenas noches, Jesús. hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias. Cuídense todos, nos vemos. Abrazos. Hasta luego, profesor. Buen fin de semana. Nos vemos, Alonso.